¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana más que movidita con el debut del nuevo plantel que tiene esta Cámara con la asunción de 127 diputados electos allá por el 26 de octubre. Me acompaña mi amiga, no sé si me deja decirle así, Claro. Débora Durieta. Nunca esperé tanto La Bancada como hoy. Ay, gracias. Quiero tu lectura de lo que pasó en la sesión debut. Bueno, sí. Si querés vamos con los títulos, pero compleja. quiero saber. Sí, dale. Quiero, porque si no me empezás a mirar como callate. Bueno, como dijo Débora, los títulos del día. Modernización laboral tuvo dictamen, pero irá al recinto recién en febrero. Esto es en el Senado de la Nación. Ley de Presupuesto 2026. El Senado le acaba de dar dictamen a la media sanción aprobada en la madrugada de este jueves en diputados. Y también hay agenda en el Senado, sesiones extraordinarias. La senadora Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza, confirmó que el próximo 26 de diciembre se tratará el presupuesto de 2026 y la inocencia fiscal. Bueno, escuchábamos ahí, en realidad me escuchaba yo a mí mismo, de lo que es la agenda, ya está la agenda de presupuesto, Débora, 26. El 26 el presupuesto se va a tratar en el Senado. Ese día, ¿o es ley o vuelve para acá? Exactamente, bueno, tengo entendido, a ver si vos tenés la misma data, la intención del oficialismo es que se dictaminó, ¿cuál fue el dictamen de mayoría? La media sanción que se giró de acá de diputados. Se dictaminó sin cambios. Obviamente de acá al 26, ¿qué va a intentar hacer el oficialismo? Introducirle cambios a esa media sanción, imagino reincorporar el famoso capítulo 11, ¿no? Veremos, si tiene consenso. Exactamente, pero digo, no creo que tenga nada que no tenga consenso. Se puede hacer. No, y eso es un poco, si vos me decías mi lectura del miércoles, un poco esa. Digamos, por un lado, a ver, pasaron dos cosas. Una, todo lo que hablamos de presupuesto hasta el lunes, todos los problemas que había, se resolvieron todos. No. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Y el martes se cayó todo. El martes apareció algo nuevo. El artículo que 75. No estaba, o sea, nosotros hablamos de, si uno lee las notas de la semana pasada, hablamos de, por ejemplo, los fondos previsionales, una gran discusión de todos los presupuestos, ni un peso más para ninguna caja previsional. Obras públicas, ¿no? Que va a venir una lista. Yo no vi ninguna lista nueva. No, nada. Algunos otros temas también con ATN, un reparto diferente de ATN. Yo no vi nada que tenga que ver con ATN en el proyecto de presupuesto. No. O sea, toda la agenda que llevaba a la aprobación de un presupuesto, el gobierno la superó. Después se incorporó de prepo, o quiso incorporar un tema en el dictamen el día martes, que es la derogación de dos leyes que sancionó este Congreso, y chocó en eso. Chocó en eso de la peor manera porque se fue todo un capítulo que también tenía consenso. O sea que fue, creo que un grave error incorporar esos dos artículos, que ese artículo puntualmente, estuvo acompañado por otro. Y después si uno ve el resto, yo estuve hasta el final de la sesión. Sí, yo no sé cómo aguantaste. Bueno, fui aguantando. Tremendo. Y la verdad que el clima, al final de la sesión, en el oficialismo no era malo, porque a excepción de ese artículo, que terminó siendo un capítulo por decisión del propio gobierno, le fue bien en todo. Por lo tanto... No le fue bien en todo porque no pudo aprobar la regla fiscal, bueno, que era la bandera. Me extraña araña. Lo sabíamos desde antes, pero quiero decir, era una de las banderas. No hubo voluntad de nadie, hay que decirlo, no hubo voluntad de nadie. Pero hablaba con la gente del PRO y te decía, ese proyecto es un papelón, básicamente. Y lo que terminó pasando es esto, la pérdida de confianza por parte del PRO después de lo que fue... Eso de la AGN. Lo de la AGN. Bueno, el punto es que el gobierno no quiere negociar eso con el PRO. No quiere negociar eso con el PRO, pero hay que ver, porque hay que ver qué consecuencias tiene esto. Es cierto que todavía está todo es muy reciente, pero vos hablabas con el PRO y te decían, nosotros no le vamos a dar más quórum al oficialismo que consiga el quórum con los tucumanos, con los catamarqueños, con los misioneros, con los salteños. No le alcanza. Y después nos sentamos nosotros y vamos a votar lo que nos parezca que está bien. Así que hay que ver todas estas... Hay una relación, hay que decir. Hay una avivadas por parte del gobierno. Hay una relación de La Libertad Avanza con el PRO. Tóxica. Claro, que lo está desde la elección porteña de abril, de mayo, que parece que fue hace un siglo. Totalmente. Que lo que hace La Libertad Avanza es querer absorber al PRO. Entender de que el PRO terminó y que lo que queda del PRO le va saliendo, porque terminó viendo una lista en conjunta en octubre, porque 10, 12 diputados
integran hoy la Libertad Avanza y estaban en el PRO hasta hace poco. Sí. Y como parte de ese avance político, no quiere un lugar para una persona del PRO y aparte necesita de un bloque grande. Convengamos que el acuerdo por la AGN fue el acuerdo posible entre una mayoría y no había un acuerdo posible entre otra mayoría. Coincido, ¿No? pero a ver, si lo hacía otro gobierno no me sorprendía. Lo que quiero decir es, porque necesita los números y acá se rosquea, se negocia, se acuerda. Lo que quiero decir es que es un gobierno, un oficialismo, que todo el tiempo estigmatiza o cuestiona a Unión por la Patria, al peronismo, los trata de cuca, estuvieron toda la sesión diciendo ustedes que, ¿viste lo que les dijo Bertie Venegas Lynch? Ustedes que reparten cargos, y después terminaron negociando un cargo con Unión por la Patria. Convengamos que es recíproco, que las dos polos se atacan mutuamente. Pero yo que nunca lo escuché a Germán Martínez bardeando de la manera que bardean al peronismo. El reglamento indica que para estas cosas tienen que negociar. Pero por eso te digo, son las reglas del juego. Lo que me da risa y que terminaron negociando, que me parece perfecto. Por fin, después de 2 años, siempre hablamos acá de cómo están vaciados muchos organismos. Es muy saludable, por eso. Es muy saludable esa negociación. Y es algo que acá lo decimos siempre. Claro. El Senado todavía ahí está exactamente durmiendo el tema. El asunto son las formas, porque todo esto, con el correr del tiempo, te juega en contra. Porque si el PRO logra sostenerse unidos y con esta postura, hay que ver de vuelta. Ahora, hoy estaba Luis Caputo reunido con Jorge Macri, porque en el capítulo 11 también se cayó lo que se agregó a último momento. O sea, le salió todo muy mal. ¿Todo por qué? Porque por el capricho de vamos a la votación por capítulo. Le terminó saliendo muy mal. Yo creo que salió mal la incorporación de este artículo, que todo lo demás salió bien, y que el gobierno en la Casa Rosada no tiene una valoración buena del resultado, pero yo me quedé hasta el final y sí la había... Acá, y el clima no era malo. Pues, pero me parece que no dimensionaban en ese momento lo que fue después. No, creo que hay una valorización de la Casa Rosada respecto a esas dos leyes que no hay a veces en el propio Congreso. Creo que inclusive ni siquiera pero lo simbólico, creo yo. Me parece que hay una lectura de la implementación de esas dos leyes, a mi modo de ver, un poco exagerada que tiene la Casa Rosada, que la lleva a la necesidad de una derogación. Y por ahí no todos en el Congreso, inclusive en el oficialismo, creen que hace falta tanto. Se puede implementar parcialmente, no pasa nada. Exactamente. Entonces, y el resto de la negociación, repito, salió todo bien. Yo hace una semana esperaba una pelea fuerte por fondos provisionales, esperaba una pelea fuerte por obras públicas, esperaba una pelea fuerte por ATN, nada. Salió todo bien, pues yo creo que hay también un hartazgo por parte de los gobernadores. ¿Se retiraba el artículo 75 a la mañana? Ya está. Teníamos un ballet. Y se hacía votación artículo por artículo porque lo querían llevar hasta el final y el principio de revelación lo llevabas, te lo volteaban, te quedabas con el presupuesto y listo. Bueno, de hecho lo van a tener. No, porque ahora en Casa Rosada te amenazan que van a vetar el presupuesto. O sea, vamos a ver. Pero además sabemos quién hace trascender esas versiones. No, yo no sé nada tanto. Bueno, pues te digo quiénes son. Vos imaginate esto. El presidente vetando su propio presupuesto. No, por lo pronto tengamos... Es el meme de Spider-Man. Sí, no, por eso no va a pasar eso. La información reciente, esto es las 13:08, y se está circulando el dictamen en este momento en el Senado. Se va a dictaminar el presupuesto tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado lo tiene para tratar el viernes 26. Si modifica una coma, no si modifica el capítulo 2, 3, si modifica una coma, vuelve. ¿Vos qué traes el 29? Yo tengo la sensación... No te digo pan dulce, turrón, sidra, ¿qué te toca? Yo tengo la sensación que puede no haber 29. ¿Y cuándo sería? Bueno, si no hay cambios, no hay 29. ¿Y vos crees que no va a haber cambios? Bueno, se acaba de dictaminar sin cambios. No, eso seguro, creo que no da el tiempo. No hay acuerdo, no hubo un acuerdo para hacer modificaciones ahora. Abrir las modificaciones no es que abrís la que vos querés si sos el gobierno. Abrís todas, ¿eh? Totalmente. Por lo tanto, sí. Yo no descarto de que tengamos una sanción. Lo que sí puede hacer el presidente es hacer vetos parciales y someterse a mayorías del Congreso que rechacen esos vetos parciales. Esto se hace todo el tiempo, los presupuestos se hacen siempre. Sí. Y en tal caso, si por ahí no se entendió bien con algún legislador, lo eliminado está. Eso te iba a decir, eso no lo podés vetar. No, lo eliminado está. Pero si hay algún artículo que no le gustó cómo quedó, que no parece ser el problema. No, acá el problema era el 75, punto. El otro ya estaba como...
Se dejó, ya está, listo. Perfecto. Bueno, ¿te parece? Vamos a ir escuchando algunas exposiciones que hubo en la Porque yo no me quedé hasta el final. No te quedaste hasta el final. Y Débora se levanta a las 4:30. Bueno, Además me tuve que levantar antes para... Hubiera seguido largo, no. sí. ¿Cómo Tuve no? que levantarme antes para ver lo de la AGN. Pues yo, bueno, todos creo que sabíamos que iba a pasar lo de la AGN. Más o menos. Pero sí. a ver si sabía, o que podía pasar. Nadie sabe lo que es la ajena, y te cuesta a veces. Pero digo, a mí ya a las 10 de la mañana me avisaron Caletti. Me dijeron, a las 10 de la mañana me lo dijeron. Entonces yo me desperté y lo primero que pensé fue, ¿se hizo lo de la AGN o no? Entonces eran las 4:30 de la mañana y yo buscando y efectivamente había sido. Y finalmente se hizo. Bueno, esto decía en el recinto la diputada Natalia de la Sota. En definitiva, lo que vemos es que todas las leyes de presupuesto terminan siendo una clara evidencia de cuáles son las prioridades, los intereses, las voluntades, los sectores a los que se quiere cuidar, promover en un presupuesto, ¿no? Y de un gobierno. En este presupuesto particularmente creo que, más que en ningún otro, queda clarísimo que este es un presupuesto de ajuste y absolutamente antifederal. Y con una notable transferencia de recursos, como lo dijo alguna diputada que antes habló, de los sectores más vulnerables a los sectores más poderosos, ¿no? Claramente. No encontramos ni un solo capítulo, ni un solo artículo que demuestre algún interés de este gobierno en lo que realmente está viviendo y están viviendo los argentinos. Los temas fundamentales de una sociedad dolida y sufriente, como la que tenemos hoy. No encontramos mencionada la salud, la educación, la infraestructura tan importante para las provincias y para el interior. Lejos de eso, y hace 2 años lo viene demostrando, deja a las claras que para este gobierno destinar fondos a la discapacidad es gasto, no inversión. Destinar recursos a nuestras universidades es gasto, no inversión. Este gobierno entiende también que la ciencia y la tecnología es un gasto, no una inversión, como lo ha entendido tantísimos años la Argentina con distintos gobiernos. Que darle a los jubilados lo que les corresponde para que puedan vivir con dignidad y no tengan que elegir en serio, y esto lo saben todos los diputados, lo sabe el oficialismo también, los jubilados en serio tienen que elegir entre comer o comprar los remedios o alquilar. Y no es una frase, es la realidad y ustedes lo saben, y los jubilados han sido la variable de ajuste más grande de este gobierno estos 2 años. Y esto es una realidad, presidente. Escuchábamos a Natalia de la Sota, diputada de Monobloque, que tiene este recinto, hablando en la sesión del miércoles, y otro de los oradores fue el diputado del Interbloque Unidos y de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto. El ministro Caputo anuncia un nuevo sistema de bandas y este sistema de bandas significa el ajuste del tipo de cambio del dólar por inflación. Por lo tanto, lo que está previsto en términos del valor del dólar en el presupuesto 2026 ya no se ajusta para nada porque hubo un cambio en la política cambiaria y monetaria de la Argentina. Me parece que es muy importante analizar esto porque hay un desfasaje numérico en este presupuesto que quizás fueron sorprendidos por esta decisión nueva. Esto no le gusta mucho al economista Riazu, el autor intelectual del plan de estabilización. Habla de que no, era mejor el Cronlin-P con el 1%, un dólar anclado, un dólar bajo, muy bajo, cosa que la economía argentina se autodestruya y que vamos a tener números que son a todas luces aterradores en términos del orden fiscal de este gobierno. Se estima que el turismo internacional en la Argentina este año va a tener un costo de aproximadamente 12.000 millones de dólares. Argentinos que van a ir a veranear hacia afuera, hacia Brasil, Europa, y el número del año 2025 va a estar entre 10.000 y 12.000 millones de dólares
que se fueron vía turismo. Lógicamente hay una derrota terminal del turismo receptivo argentino, pérdida de trabajo y pérdida de rentabilidad de todo lo que es la actividad turística en Mar del Plata, Bariloche, Iguazú, todos los centros turísticos de la Argentina de la costa, que van a haber mermado, por supuesto, la presencia turística, porque sale más barato veranear en el mundo, viajar a Europa, viajar a Miami, muy parecido a lo que el señor Arriazu hizo con Martínez de Hoz en la etapa del DM2, vayamos a Miami, compremos, es más barato afuera, veraneemos afuera. Bueno, hay una lógica que se mantiene. Es bueno saber la historia, presidente. La historia ayuda a comprender algunas decisiones que se toman y lo que dicen que va a haber un dólar para el año 26, diciembre del 26, de 1.425, la verdad que ese número ya está totalmente desactualizado. Las estimaciones del REM, Banco Central, REM, no ningún analista de estos de la City que venden humo todos los días en televisión. El REM del Banco Central habla de un dólar de 1.700 y algunos más pesimistas hablan de un dólar de 1.900. También está sobrevaluada la baja de inflación, porque entre la inflación del 25, el 24 y la previsión del 26, indudablemente que hay un desfasaje casi de 20 puntos. Este dato también es bastante desalentador. Y el crecimiento del PBI, como último dato estadístico, está previsto que va a tener un crecimiento de 5 puntos para el 2026. Nuevamente aparece el REN del Banco Central. Hay que decirle al señor Bausili que hable con Caputo. Bausili, que es socio, aliado, estratégico, está todos los días. Bueno, ahora se va el señor Daza, un nuevo hecho en la economía argentina. Un viceministro de Economía, supuestamente sería el ministro de Economía de la República Hermana de Chile, con un montón de información sensible de la economía argentina. Extraordinario. La Argentina es un país increíble, increíble. Pero bueno, el crecimiento está previsto por el REN del Banco Central en 3.4 para el 2026. Habían hecho una estimación de 5 puntos para el 2026. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido cambios, presidente, cambios que son importantes, que se agregan a algo que ya mencionó el diputado Nicolás Mazó, que tiene que ver con una política devastadora en términos de la industria, de la producción y del trabajo y de la generación de empleo y de la destrucción de empleo en la Argentina, que es este tema del ingreso de productos chinos que entran por vía de contrabando, por container, por plataformas chinas. Ustedes juegan, les gusta jugar cerca de Estados Unidos, pero en realidad la política económica en la Argentina es más pro-china que americana. Ya vamos ahí a Miguel Ángel Pichetto, uno de los diputados que expuso en la larga comisión, en la larga sesión del presupuesto, y por el oficialismo, una de las voces fue el santafesino Nicolás Mayoraz. Escuchaba el discurso del diputado preopinante que habla de sensibilidad. La verdad es que si el diputado tuviera honestidad intelectual, como descarto y creo que la tiene, debería reconocer que este gobierno, sin presupuesto, logró lo que no se había logrado en años. Roma no se construye en un día. El país que recibió el presidente Javier Milei era un país devastado. Y sin presupuesto, porque boicotearon el presupuesto aquí en el Congreso, lo boicotearon, porque se creyeron que porque tenían la mayoría en el Congreso podían decidir cuál era el rumbo que tenía que tomar el país y no respetar el voto popular. No tuvimos presupuesto estos 2 años. Pero aún sin presupuesto, presidente, el gobierno tuvo logros que apelo a la honestidad intelectual para que lo reconozcan. La baja de la inflación del 211% al 31%. Estábamos al borde de la hiperinflación en la Argentina.
habían dejado un país detonado. La baja de la pobreza, tanto se habló aquí de sensibilidad. Realmente a veces cuando escucho los discursos del kirchnerismo me pregunto si ese amor por los pobres es lo que los llevó a multiplicar la cantidad de pobres en la Argentina o qué fue lo que pasó, porque realmente no se condicen los discursos que dicen tener con la realidad que dejaron, con el estado en el cual dejaron a la Argentina. La pobreza infantil. En los 2 años del gobierno del presidente Milei se ha reducido 20 puntos la pobreza infantil. La baja del déficit fiscal. La reducción de la deuda pública. Lo tuvimos al ex secretario de Finanzas, hoy canciller Kirchner. 50.000 millones de dólares la reducción de la deuda pública en la Argentina. Todo eso se logró sin una ley de presupuesto. Ni hablar del crecimiento del PBI, que ahora tenemos el dato que es del 3,3% de crecimiento interanual. Creció el consumo particular en un 5,3%. Realmente esos son logros concretos que los argentinos perciben y por eso votan como votan. Claramente, este presupuesto que vamos a votar hoy contiene el respaldo de esos logros que hemos tenido a lo largo de estos años y que se fundan precisamente en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, en la necesidad de no emitir moneda, en la necesidad de reducir el gasto público. No es cierto que aquí se va a dejar sin financiamiento a la educación. Mire, el 70% del presupuesto que vamos a votar hoy se destina al gasto social, educación, salud, jubilaciones. En consecuencia, es falso lo que vienen relatando aquí, como han relatado en todos estos años, autoengañándose sobre la realidad del país, que el cual milagrosamente dicen tener ellos la solución. Escuchamos a Mayoraz en esta larguísima sesión que tuvimos desde el miércoles a las 2 de la tarde hasta el jueves a las 5 de la mañana con nuevos diputados que estaban ahí viendo. Ya era en primera de clases, ¿no? Somos chumas nosotros, porque íbamos a ver las caras de quienes estaban teniendo su primera experiencia como diputados. Ninguno salió igual, ¿eh? Todos salieron diferentes a como entraron. Yo creo que... ¿Quién fue que dijo que era peor que... Ay, Sabes que tengo que ir a corte. Bueno, no, sí. No te veo. Bueno, era peor que Bailando por un Sueño. Después se dieron cuenta que era más aburrida al final del día. Gracias, Débora. No, gracias a vos. Pausa, enseguida volvemos. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones,
Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Estamos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, segunda media hora de este viernes que tiene una semana que es bastante intensa. Me acompaña el que está siempre en los pasillos, el que está en las previas de las sesiones, el que nos va dando las primicias y los anticipos de lo que va a pasar. El señor Gonzalo Solabarrieta, te miro y me acuerdo de lo que fue ese móvil que hicimos el miércoles donde me anticipaste todo lo que iba a pasar. Porque dijiste, hay problemas con la votación de un capítulo, no saben cómo hacer para votarlo. Y bueno, terminó siendo una de las novelas de la jornada, ¿no? Sin dudas. Mauri, ¿cómo andás? Bueno, gracias por los méritos. Claro, me imagino. Claro. ¿Cuánto dormiste en los últimos 3 días? Muy poco, ayer 1 hora, 2 horas, más o menos. Sí, ayer seguí, pero aparte empezamos a trabajar a primera hora de la mañana del miércoles y seguimos hasta las 4 o 5 de la mañana. Exactamente. Es básicamente ir a final abierto, ¿no? Cuando se dan estas sesiones, que no parecía, si no hubiera habido esta polémica por este artículo, el resto, impecable. Tendría que haber sido muy tranquilo. Y por eso, ya que justamente vos hablás de la no tranquilidad, yo te traje uno de los detalles principales que fue básicamente el cambio que hubo en las votaciones de lo que fue esto que anticipábamos el otro día, de que al principio se iba a resolver en el recinto cómo se iba a votar el presupuesto, que finalmente no fue artículo por artículo, sino capítulo por capítulo, y de esa votación se empezaron a bajar diputados cuando se votó el capítulo 11. No te autoespolies, ya vamos a llegar a eso. No, por eso. No te autoespolies, es un anticipo, nada más. De lo que fue esa votación, que no fue la única, yo no me canso de repetirlo porque me quedé hasta el final, y la verdad que el gobierno, todo el debate, es tan dinámica la Argentina, todo el debate con el que llegamos al presupuesto no tuvo problemas. Salió impecable, ¿no? Un montón de temas que eran los debates de presupuesto. Se incorporó uno, que la derogación de 2 leyes, el gobierno se puso esa meta y terminó teniendo un problema que era inesperado porque no estaba ese tema en el presupuesto, en el proyecto, en el dictamen que habían sacado en noviembre, por lo tanto la noticia terminó siendo otra. Pero uno de los que habló y de los que debutó como diputados estas semanas por Unión por la Patria es Nicolás Trota, y esto decía. Y este presupuesto no es un presupuesto neutro, es un presupuesto que se constituye sobre la base de un superávit fiscal falso, que es reflejo del ajuste a la educación y a la ciencia y la tecnología. Busca un equilibrio contable construido sobre la base de un desequilibrio social, hipotecando el futuro de los argentinos. Los números no mienten, los números son claros. En el año 2023 el Estado Nacional invertía en educación el 1,48% de toda su riqueza, que es el Producto Bruto Interno. Cayó al 0,91% de esa riqueza en el 2024. Siguió en descenso. En el 2025 ha sido del 0,88%. Y el 2026 nos encontrará con un 0,75%, un ajuste de casi el 50% de la inversión educativa en cabeza del Estado Nacional. Siendo conscientes que la educación superior universitaria la financia en soledad el Estado Nacional y que la educación obligatoria, que va de nuestra sala de 4, pasa por la educación primaria, la secundaria, la formación de nuestros educadores, de nuestros maestros, maestras y profesores, es financiada principalmente por las provincias argentinas. En el 2023, 3 de cada 4 pesos en la educación obligatoria caía sobre los hombros de las provincias, 1 el Estado Nacional. Eso se ha agravado a partir de la retracción del Estado Nacional. Y es lo que estamos discutiendo hoy aquí. ¿Qué modelo de desarrollo queremos para la Argentina? Eliminar la meta del 6% de la inversión, ese compromiso que se construyó en esta misma Cámara por unanimidad, implica un retroceso enorme, es renunciar a una meta e imponernos una situación que tenemos que ser conscientes que cuando el Estado Nacional se retrae en su compromiso de inversión, lo mismo hacen las provincias argentinas. La última vez, no esta, sino la última vez que llegó el Fondo Monetario Internacional en el 2018, dejó un ajuste del 30%
de la inversión educativa en cabeza del Estado Nacional, acompañado por un 16% de ajuste en cabeza de las provincias. Y ese ajuste es reflejo, como vivimos hoy, de la ausencia del incentivo docente, el gobierno metiéndole la mano en el bolsillo, debilitando el salario de nuestros maestros, maestras y profesores de toda la Argentina, desarticulando el fondo compensador para acompañar a aquellas provincias con menor capacidad de inversión educativa. Y ni hablar lo que implica este retroceso en términos de la inversión de nuestro sistema universitario, borrando con el codo lo que esta Cámara votó hace escasos meses para garantizar la inversión de nuestro sistema universitario. Les pedimos a la banca mayoritaria reflexión. No abandonemos a nuestros maestros, a nuestros auxiliares, a nuestros profesores, a nuestros investigadores, porque eso implica abandonar a nuestra escuela, que todos los días la recargamos con más responsabilidades. Escuchamos a Nicolás Trota, diputado de Unión por la Patria, uno de los debutantes, muchas caras nuevas. Estaba buenísimo el otro día porque vos mirabas el recinto, es impresionante cómo están cambiando las caras, porque nadie es reelecto. Sé que soy reiterativo, pero no me deja de sorprender. No me deja de sorprender que cada 2 años tengamos el 40% de todo el recinto nuevo, porque el 90% de quienes terminaron mandato se van. Y empieza a generarse otra dinámica. Sí. De a poco otra dinámica, no solo por los bloques, sino por las personas, ¿no? Te voy a admitir algo, Mauri. El otro día, el miércoles, me pasó que todo el tiempo tuve una pestaña abierta del navegador de internet con la composición de la Cámara de Diputados. Y constantemente iba mirando caras y diciendo, a ver, es este. Muy bien, qué buen laburo, por eso sí. después los ubica cuando hace los móviles. Grande, Gonzalo. Bueno, Berti Venegas Lynch fue el diputado de la jornada porque preside la Comisión de Presupuesto, fue el encargado de defender el presupuesto del gobierno, y esto decía. Después de 3 intentos, llega al recinto para aprobarlo. Se dice que es la ley de leyes, ¿correcto? ¿Por qué es la ley de leyes y por qué pasa un plan de gobierno al Congreso? Justamente por los anticuerpos que tiene la democracia para tener auditorías cruzadas y se limita el poder. ¿Qué ha pasado? Extrañamente, el gobierno nacional en 3 oportunidades está sugiriendo bajar el gasto y autorregularse respecto del gasto, y pasa por el Congreso, que tiene que ser validado, y le pedimos que rompa el equilibrio fiscal, que volvamos a la inflación, a la deuda y más impuestos. No hay antecedente que a un presidente le hayan rechazado un presupuesto, en este caso ya van 2. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque la gimnasia que nos tenía acostumbrado el kirchnerismo era que los gobernadores se tomaban el avión, generalmente sanitario, a Casa Rosada, intercambiaban favores políticos, compraban la voluntad de los gobernadores con los hilos que tiene acá en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y le pasaban flujo de fondos para su obra pública, para blindarse mediáticamente, y todos los disparates que paga el contribuyente, que se ha dado cuenta también. Lean electoralmente lo que ha pasado, que se dieron cuenta, la gente vuelve a preguntar al ver esto, decir, ¿esta gente me representa? ¿Esta gente protege mis derechos o está construyendo redes políticas para vivir de la política? Bueno, aún así el presupuesto del Congreso, el Poder Ejecutivo se ha autorregulado, porque es un principio moral de no gastar más de lo que se tiene. Independientemente de que no tenía presupuesto, lo manejó junto con el tema del equilibrio fiscal. Vale aclarar acá que en el recinto, no sé si este año fue un diputado kirchnerista, dijo, y fue un sincericidio, dijo, acá los liberales, para tomar las necesidades que tiene, digamos, en la representación del Estado con la gente, se fija primero qué recursos tiene. Nosotros somos peronistas y primero solucionamos todas las necesidades y después vemos de dónde conseguimos los recursos. Entonces, es justamente la historia argentina del despilfarro, que la gente se dio cuenta que eso termina en las espaldas del contribuyente. Ayer mismo en una comisión, una diputada kirchnerista dijo algo muy llamativo, pero lo tomo por el tema de la batalla cultural. Dijo: el equilibrio fiscal está en el ADN del peronismo. Una cosa insólita, que claro, no se condice con los antecedentes del peronismo.
Ahora, sí me llama la atención y lo veo positivamente de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque el político tradicional, si se quiere mantener en la política, no tiene más remedio que leer el electorado y cambiar su discurso. Y espero que esa diputada vote ahora a favor, ¿no?, del equilibrio fiscal. Entonces, eso es algo dentro de todo positivo, que como la opinión pública y la batalla cultural va corriendo el eje de debate y va corriendo la política también. El equilibrio fiscal muchas veces se lo está, ahora comunicacionalmente, el kirchnerismo y la socialdemocracia se lo está tratando de mostrar como si fuera algo contrario a lo que es la contención social, como le dicen, y toda la parte esta, digamos, de la solidaridad y la empatía, que generalmente son términos que se han subvertido para hablar del robo y quitarle a algunos para darle a otros, ¿no? Pero esta contención social, justamente la gente entendió, y les pido que al kirchnerismo que entienda esta cuestión, la gente entendió que bajar el gasto del Estado es contención social, es sacarle justamente el yugo del Estado, que durante 40 años hemos estado descuidando el avance del Estado, y ahora es una hiedra venenosa que la tiene el sector privado en el cuello. Entonces lleva tiempo sacar eso, pero el camino justamente de la contención social es que la gente no pague el fruto de su trabajo, el 60% de lo que hace todo el día, para bancar políticos. Escuchábamos a Berti Venegas Lynch, escuchaba también al diputado, mi amiga Verónica Benaín. ¿Cómo anda, Vero? Hola, chicos. ¿Estuviste también en la sesión el otro día? Sí, Estás ahí media... Vengo corriendo. Ahí dictamen. Me pasan cosas insólitas y pido disculpas. Me quedé encerrada en un baño, chicos, perdón. Estabas en el Senado. Repasemos entonces. Dictamen de mayoría. El oficialismo logró, digamos, firmar el dictamen como llegó de la Cámara de Origen, básicamente. No, por el momento no tiene ninguna incorporación. No quiere decir, algunos me decían, puede ser que haya una instancia de negociación hasta de acá, hasta el día de la sesión. Pero, ¿cómo lo ves? Pero por ahora quedó tal como, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que el capítulo 11, que se descartó en la Cámara de Diputados, no está en ese dictamen. Hablaba también en el cierre del debate el diputado, el jefe de La Libertad Avanza, Gabriel Borroni. Lo que estamos por votar es el presupuesto, se escucha fuerte, ¿no? Es el presupuesto, es la ley más importante que vamos a votar en el año. Así que estaría bueno que nos encuentre juntos trabajando en un presupuesto para todos los argentinos. El presidente Milei se ha ocupado de que la Argentina tenga equilibrio fiscal, algo que es importante, no solo para los argentinos, sino para el mundo. El mundo trabaja sobre presupuestos con equilibrio fiscal y esa es la piedra angular del presidente Milei en su trabajo cotidiano, mantener el equilibrio fiscal para que los argentinos no vuelvan a la inflación que le dejaron los gobiernos anteriores. Ese trabajo que hace el presidente hoy viene en un presupuesto y lo trae a la Cámara de Diputados para que entre todos lo podamos llevar adelante. Así que sería muy importante que entre todos los diputados podamos apoyar el presupuesto que envía el presidente Milei con un equilibrio fiscal, que él lo toma como piedra angular sobre su trabajo que hace por los argentinos. Y no es solamente un mero capricho cuando se habla de equilibrio fiscal, es lo que nos da la posibilidad de bajar impuestos, de eliminar la inflación para siempre, que es lo más importante para todos los argentinos. Si eliminamos impuestos y bajamos la inflación a cero, seguramente va a haber más trabajo para los argentinos. También pensamos, y muchas veces se dijo que la fórmula era importante y se trabajó en distintas fórmulas. Acá se ha cambiado la fórmula y se ha cambiado el cocinero para que podamos hacer una Argentina distinta. Ese es el trabajo por el cual nosotros venimos a presentar este presupuesto, que es del presidente Milei, y celebramos que se haya bajado la inflación, la pobreza, los impuestos, y se ha salido del cepo. Insisto con eso porque
el equilibrio fiscal más el equilibrio monetario lleva a una Argentina próspera, a una Argentina cuando uno genera puestos de trabajo, sabemos que a fin de mes lo que hemos generado queda en el bolsillo de cada uno de nosotros y no del Estado, porque está demostrado que históricamente ha administrado mal. Escuchábamos a Bornoroni y lo prometido es deuda. El señor Gonzalo tiene el detalle de la votación del polémico capítulo 11. Exactamente, Mauri, porque hice la comparativa de los votos que había obtenido el gobierno nacional para poder votar por capítulos, es decir, la metodología, que ahí lo estamos viendo, que fue lo primero que se votó en la sesión, y que no votaron de la misma forma cuando llegó el momento de votar este capítulo 11 que contenía el artículo 75, entre otros, pero que era el de la disputa de que no se sabía si realmente iba a estar el número o no. Bueno, recordemos entonces y empecemos con el repaso en la siguiente placa de los diputados que se le fueron bajando. Vamos a tomar esta referencia al oficialismo en este caso. Bueno, el interbloque Fuerza de Cambio tuvo 6 bajas de lo que fue la votación de metodología por capítulos al momento de lo que fue la votación del capítulo 11. En este caso, Álvaro González del PRO estuvo ausente y había estado presente en la votación de la metodología. Del MID, 2 bajas, las dos justamente que son la de Falcone y la de Oscar Sago. 3 de la Unión Cívica Radical, que acá tuvo el puntapié inicial en lo que puede ser el análisis de qué va a ser el bloque de la UCR de aquí en adelante también para tener en cuenta, con Diógenes González, que votó de manera negativa a diferencia de la metodología, y Cipollini y Schneider, que se abstuvieron, ¿sí? Los otros 3 diputados de la UCR sí votaron de manera favorable. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir con este conteo porque fueron 13 las bajas en total. De 130 en la votación capítulo por capítulo a 117 en la votación del capítulo número 11. De Innovación Federal tuvo una baja. Bernardo Biela, que votó de manera negativa. Lo hemos escuchado en alguna declaración a los medios de comunicación inclusive, que él dijo que no podía ir en contra de algo que había tenido tanto apoyo en las 2 cámaras en su momento, refiriéndose él mismo a lo que fue la votación en la Cámara de Diputados y en el Senado a las leyes de emergencia en discapacidad y en universidades, teniendo en cuenta que además él viene del ámbito de la salud también. El bloque Independencia, los tucumanos que se bajaron los 3, básicamente votaron en contra de este capítulo 11, habían sido 3 votos importantes para la votación de la metodología capítulo por capítulo, ahí tenemos los nombres, Elia Fernández y Gladys Medina que votaron de manera negativa y Javier Noguera que se ausentó en este caso. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir con el conteo, ahí sumamos 3 bajas más. Fernanda Ávila, Fernando Monguilot y Sebastián Nóblega, que votaron directamente de manera negativa. No hubo abstenciones, no hubo ausencias. Cambiaron los 3 el voto. Nóblega explicó que esto también tenía que ver con una cuestión de sostener lo que ya habían votado con insistencia inclusive en las 2 cámaras y que no podían ir en contra de estas 2 peleas como son la discapacidad y las universidades, por eso se votó la emergencia. La neuquinidad, con una baja que fue explicada inclusive en el recinto por parte de Karina Maureira. Una de las debutantes. Exactamente, una de las debutantes que dijo, mi provincia, Neuquén, es una de las provincias que mayor cantidad de becas tiene y no puede ir en contra de las universidades. Lo explicó y de esta manera también bajó su voto. Tiene la Universidad del Comahue. Claro, del Comahue, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Hasta ahí llegamos a 14. ¿Sí? En cuanto a lo que tiene que ver con las bajas, pero ¿qué pasa? En la votación de la metodología capítulo por capítulo, la Libertad Avanza había tenido una ausencia, que era justamente la de Aníbal Tortorielo, y obtuvo lógicamente una alta en este aspecto y por eso nos da el número de 13 con la presencia del voto afirmativo del ahora diputado de la Libertad Avanza, Aníbal Tortorielo, y así nos da el número con estas 13 bajas en la comparativa de los 130 votos a favor de votar capítulo por capítulo a los 117 que en definitiva no apoyaron el capítulo número 11, pero con ese número no les alcanzó. Impecable, Gonza, la verdad, el detalle de lo que fue uno de los temas de la jornada. ¿Cómo seguimos, Vero? ¿Hay sesión el 29? Porque ahora me dejaste dudando.
Ah, vos ya pusiste 29. No sé, cambiaste 30. el 26, el 20. No, el 26 en el Senado, digo acá en diputados. Ah, no, y en diputados está complicado, me parece, que para sesionar Epa. el 29. No, me parece que está... Mirá que te estás viendo gente, no sabes Sí, si sacar pasajes. sí. si- Bueno, lo van a tener Gonza, que por resolver, ejemplo. lo van a tener... yo pensé que Gonza, me decían los de- propios Yo me vuelvo- diputados. cambió, Lo ya van Yo a- me vuelvo de Mar del Plata porque tengo que Tiene- estar se el vuelve de lunes Mar del acá. Plata según lo que va a decir ahora. o sea. No, me quedé pensando en el 29 porque vengo corriendo del Senado Sí, y en no, el el 26 Senado ya está. se supone que es el 26, pero Sí. algunos decían, ¿quién dice el 27? Sí, sí. ¿Quién dice hasta el 29 y ya con eso irse, no? Claro. El lunes 29 y le da como mucho espacio para que vayan llegando los senadores y no tengan que venir corriendo el día después de Navidad, con Y ahí el cambia- trineo de Papá Noel, no sé, rápidamente. Cambia la Entonces me matemática. quedé pensando ahí en esa ecuación de que si esto se va modificando sobre la marcha, vos sabés que todo es muy dinámico. Recordemos que el oficialismo en el Senado arrancó envalentonado, que iban a tratar 5 iniciativas el 26 y ahora en definitiva van a ser 2. Puede ser que haya algún tipo de modificación en cuanto a las fechas. Si modifican allá, se modifica acá. Sí, y si no modifican nada ya, Y ahí habrá que sacar acá no hay que hacer pasaje. nada. Habrá que sacar Por lo pasaje. tanto, no Yo hay diría sesión. que acá, pero con, digamos, todas las... Escuchen, los- ¿eh? todos los Atención, poten- atención. Nos Con mira todos como... los- El volumen. A ver, dale. Con todos los potenciales y no se queden encerrados en los baños, yo diría que acá se vuelve en febrero. Epa. O sea, para vos Directamente. el dictamen de hoy, así como está, es ley. Sí. Bueno, es la impresión que nos Impresiones. llevamos quienes Sí. caminamos por el Senado. Claro. Yo estuve también, no me voy a hacer distraído. Fue muy Eh, difícil la negociación con los aliados para poder Es muy hacer difícil y una aparte un dato incorporación. importante, Vero. Todos hablamos del capítulo 11, todo bien. Sí. Donde vos abrís el dictamen, no lo abrís solamente para lo que vos querés. No, Cada claro. aliado te va a pedir algo, ¿eh? ¿Mm? Cada aliado te va a pedir, bueno, ¿sabes qué? Me gusta el otro artículo, ¿por qué el 11 nomás? Yo quiero este. En cambio, si lo sacás así, le decís, bueno, ya está, es así, después ves. Por eso es tan importante el debate en diputados. Y sí. me parece que está bueno lo que vos marcas, Mauri, porque justamente el dictamen de inocencia fiscal se firmó hoy temprano en la Comisión de Justicia y Va a ser Legislación ley. Penal, pero también hubo disidencias. Por ejemplo, no sé si me estuvieron comentando, no fuiste vos específicamente, pero por ejemplo, desde el lado de Chubut, la senadora que representa esa provincia, hizo algunas salvedades con respecto a las pymes y hubo un compromiso para que eso específicamente se amplíe en otra iniciativa en el año Claro. parlamentario. Así que si Va a vos ser, empezás claro. a abrir... Gracias, Vero, por estos minutos A ti. intensos. Y gracias también, Un placer, Gonza. Mauri. Gracias a ustedes también. Nosotros volvemos el lunes. Ya llega Abrazo en Bonn. Hasta luego.